Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, qué bueno. Yo estoy nerviosa, pero bien. Bueno, el título de la enseñanza hoy es Soy prudente. ¿Cuántos son prudentes aquí? Nadie, no puede ser. Bueno, vamos a desarrollarlo y después me van a decir si son prudentes o no. Ya la gente está así como que tengo miedo de contestar. Pues bueno, la oración es un medio primario para el crecimiento espiritual. Al leer la palabra de Dios, orar y obedecer sus enseñanzas, Él ilumina nuestro entendimiento para que podamos crecer en nuestra relación personal con Él. Me llamó mucho la atención de este concepto, ya que dice que es algo primario. Es decir, es algo que nosotros empezamos a hacer desde los primeros pasos que nosotros damos como cristianos, por decirlo así, ¿verdad? La oración es una de las primeras cosas bíblicas que nosotros empezamos a aplicar en nuestras vidas. ¿Es necesario comunicarse, sí o no? En todos lados, usted llega a un lugar a comprar y usted necesita comunicarse. Mira, me das esto, esto y esto. Usted llega a su casa, buenos días, buenas tardes, llega a un lugar, saluda, pero la comunicación es algo fundamental. E incluso muchas relaciones personales, matrimoniales, se rompen por falta de comunicación. Entonces, ¿es importante o no es importante? Es muy importante. Como decimos que es importante, debemos ser prudentes y aplicarla en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en nuestra vida cristiana. La oración es una manera de decirle a Dios, te amo, estoy interesada en agradecerte y en conocerte. Muchas veces creemos que la oración es algo para pedir, dame, Señor, dame. Y no, resulta que la oración es un medio de comunicación con el Señor. Isaías 38, del 1 al 6 nos dice así. Por este tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amos, fue a visitarlo y le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal si él se hubiera quedado callado? ¿Qué creen ustedes que hubiera podido pasar? Muere, ¿verdad? Pero el hecho de él ir a Dios, comunicarse, orar, le añadió a su vida 15 años más de vida. ¿Qué tal? Si nosotros empezamos a orar por Venezuela, ¿cuántos años más de vida creen que Dios le puede dar a Venezuela? Muchos más que 15. Yo tengo fe que es así, ¿verdad? La oración es una manera de que cada día nosotros podamos reconocer a nuestro Señor. Es decir, si nosotros vamos a alguien, es porque nosotros lo reconocemos, es porque nosotros sabemos que existe. No vamos a ir a Dios, bueno, por si acaso. Mentira, nadie va a Dios por si acaso. Va porque lo conoce, porque sabe el poder que tiene, porque tiene el conocimiento de lo que es la oración. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Si vamos con fe a clamar al Señor, e incluso a pesar de haber cometido pecado, Él puede perdonarnos.
Mateo 26, del 36 al 46. Dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que llamó Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló dormidos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos a ver, se acerca el que me entrega. Este fue el episodio que vivió Jesús con sus discípulos antes de que Judas lo entregara. Pero aquí hay algo bastante importante que debemos recalcar. Jesús le pidió a sus discípulos que estuvieran velando ¿por cuánto tiempo? 1 hora, ¿verdad? ¿Cuántas veces a veces? Estoy como contradiciéndome. Muchas veces, a veces, duramos más de 1 hora en el WhatsApp, en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, en la serie. Pero ¿cuánto nos dedicamos verdaderamente a orar 1 hora? Muy poco, ¿verdad? Y es el momento en el que Dios nos está llamando, si verdaderamente queremos que Venezuela tenga vida, si queremos tener vida, si queremos tener un futuro, de velar por esas cosas que debemos velar, principalmente para agradar a nuestro Dios. En este pasaje vemos que Jesús va a orar porque estaba angustiado y triste. ¿Cuántos aquí se sienten angustiados? Sinceramente. Todos, ¿verdad? Todos nos sentimos angustiados. Unos días por una cosa, otros días por otras cosas, que una vez se dice: ajá, ¿y ahora qué más falta? Llueve, no llueve. Estoy como la que llamaba a los extraterrestres: llama a Bruno, no me llama, si me cobra, no me cobra. Así estamos nosotros ahorita. No, o sea, el gobierno se va, Venezuela, no, el extranjero, mis hijos, mi hija, mi mamá, me dio fiebre, no me dio fiebre, me dio diarrea, no me dio. Así estamos nosotros ahorita. Pero bueno, eso es parte de nuestra vida. Y aquí Dios nos muestra de que cuando nos sintamos angustiados y tristes, debemos ir a Jesús. Quizás nosotros queremos ir a Jesús para que las cosas cambien, pero también debemos tener claro que siempre se va a hacer la voluntad de Él y no la de nosotros. Ustedes dirán: bueno, pastora, entonces ¿para qué voy a orar? Ajá, pero acabamos de ver que a través de una oración Dios añadió a un hombre 15 años de vida. ¿Cuánto más nos puede añadir a nosotros, a nuestro país, a nuestra familia? ¿Verdad? No solamente años de vida, puede hacer un milagro, puede hacer muchísimas cosas más. Es necesario velar como mínimo 1 hora diaria. También nos pide que seamos como Jesús, la palabra, en medio de toda circunstancia podamos ir a los pies de papá para que Él nos pueda ayudar. En este pasaje podemos ver el nivel de comunicación que tenía Jesús con Dios. Porque ¿ustedes creen que Él hubiera ido a su papá si no hubiera tenido ya un nivel de oración sabiendo que iba a morir? No, ¿verdad?
Así mismo somos nosotros. Si vamos a orar por primera vez en una circunstancia, no vamos a orar igual que ya teniendo un nivel de oración diferente, porque vamos a tener otro nivel espiritual. Lucas 6, del 11 al 16. Seguimos con las historias de Jesús. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Cuando tomamos decisiones importantes, muchas veces vamos a Jesús corriendo. Ay, Señor, ayúdame a tomar esta decisión. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Y fíjense que Jesús duró una noche para poder escoger a los 12 discípulos. Quiere decir que es importante el tiempo que nosotros dediquemos a Dios para tomar una decisión. Es importante poder poner delante de Dios cada una de las cosas que nosotros vayamos a hacer. Como Jesús lo hacía en cada circunstancia, Él iba a su Padre. Nosotros muchas veces vamos a otras personas y no verdaderamente a quien debemos ir, que es Jesús. Bueno, voy a pedirle un consejo a Iken. Resulta que ella es una joven que está en la universidad, no ha tenido pareja, pero yo estoy casada, yo le voy a pedir un consejo a Iken. Quizás ella no lo tiene, pero a través de la palabra sí lo puede tener, ¿verdad? En el libro de Mateo tenemos algo que me gustaría leer. Mateo 25, del 1 al 13. Allí tenemos la parábola de las 10 vírgenes prudentes, de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, saliendo a recibir al esposo, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas ellas, vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para que no nos falte nosotras y vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas? Pero mientras ellas iban a comprar el vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué tal? ¿Cuántos están esperando al Hijo del Hombre? Todos esperamos la venida de Jesús. Ahora, ¿cuántos están siendo prudentes? ¿Cuántos estamos velando y preparándonos y atentos y despiertos a esa venida? Ser prudentes es estar preparados. Y una de las cosas que nos ayuda a estar preparados es la oración y la palabra de Dios. Solo eso es lo que nos va a ayudar a estar preparados. Primera de Crónicas
16, del 11 al 13, dice así: busca a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus pródigos y de los juicios de su boca. Creo que todos hemos recibido algo de parte de Dios. Y aquí nos dice que hagamos memoria de cada una de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. En todas y cada una de las cosas. Quiero dar un pequeño testimonio. Me hubiera gustado que mi esposo viniera para que él mismo lo diera. De el valor, de lo valioso, de lo maravilloso que es la oración. Y la fe, cuando nosotros ponemos fe en una oración. Llegando los pastores del encuentro, bueno, vamos a empezar a orar 1 hora en la noche, a las 4, a las 5. Y yo, me sacaron de mi zona de confort. ¿Por qué? Me gusta dormir bastante. ¿Sí? Me gusta mucho dormir, lo reconozco. Pero cuando tengo cosas pendientes y son de Dios, ahí usted me tiene como un soldadito. Entonces, bueno, yo me toca pararme temprano, hacer mi sacrificio. Los primeros días me echaba hasta agua en la cara, no sé qué. Yo le digo a los muchachos, ustedes si creen que se va a quedar dormido, tómese un café, haga algo para no quedarse dormido. Pero bueno, yo aplicando la palabra, que dice que debemos velar 1 hora, obedeciendo a mis autoridades, yo vengo, me pongo a orar. Y lo primero que puse en mis oraciones fue a mi esposo. Y bueno, yo le pedí a Dios que cambiara su corazón de piedra por un corazón de carne. Le pedí a Dios que valorara su familia. Le pedí a Dios que se enamorara de él, que también me amara a mí. Muchas cosas le pedí a Dios, muchas. Pero como Dios es el mismo, de ayer, de hoy, de siempre, como dice su palabra, un día mi esposo estaba afuera en las escaleras de mi casa. Pasó una muchacha, una hermana en Cristo, no la conozco. Él me la ha descrito, no, sí, ella es de la iglesia de allá arriba, no sé qué. Bueno, pero yo no la conozco. Sé que fue el Espíritu Santo a través de ella. Ella iba subiendo y buenas noches. Mi esposo le contesta, buenas noches. Y ella se voltea. Dios lo bendiga, varón. Y se le queda viendo. Y sigue subiendo y otra vez se devuelve y le dice, Dios te ama. Y él se queda así, como que Dios me ama. Entonces, ¿sabe? Él me dice pues que él pensaba, wow, que Dios te mande a decir eso es extraordinario, pues. Dios te ama. Debes congregarte, debes buscar de Él, debes amar a tu esposa, debes valorar lo que Dios te ha dado. Lo que ella te ha dado es para que lo vivas con ella. Debes cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Debes amarla como la amabas antes. Debes servirme. Eso que yo te he dado es para que me sirva. Debes alinearte a donde está alineada tu esposa. Ella no me conoce. O sea, ella le respondió la oración que yo le había hecho a Dios. En ese momento, para ese momento yo tenía 2 semanas orando de madrugada, cosa que nadie sabía. Ni siquiera mi esposo sabía. Él se enteró que yo estaba orando de madrugada cuando él me fue a echar el cuento de lo que le había pasado con la muchacha. Yo le dije, ¿sabes que todo lo que tú me estás diciendo son oraciones contestadas? Él quedó sorprendido y empezó a llorar porque es bastante extraordinario cuando Dios hace este tipo de cosas. Y entonces, ¿por qué digo esto? Para que ustedes se den cuenta del valor con el que Dios recibe nuestras oraciones. Para que se den cuenta de que una oración no es en vano. Dios cada una de nuestras oraciones las escucha, las agarra, las ordena. Yo digo que Dios ordena las oraciones según su propósito en nuestras vidas. Entonces no nos cansemos de orar. Porque a veces decimos, no, ya ese no tiene arreglo, no, ya eso no tiene arreglo, no declaremos esa palabra de maldición. O por ejemplo, no, ya Venezuela no tiene arreglo, ya hasta aquí llegamos. No, declaremos más bien palabras de bendición y oremos con base según la palabra de Dios.
¿sí? Él nos ha prometido esa hermosa promesa que nos dejó de Mateo 6:33, que si buscamos su reino, todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Para darle importancia al Espíritu Santo es importante darle su lugar. ¿Cuántos creen eso? Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, uno de los mandamientos que nos dejó. Y muchas veces dejamos a un lado a Dios por la mamá, por el amigo, por el papá, por el vecino, y no le damos verdaderamente el lugar que se merece Dios. Hay algo que nosotros debemos buscar tanto en la tierra como en el cielo, que es la presencia de Dios. Si estamos aquí en la tierra y no buscamos la presencia de Dios, ¿para qué queremos ir al cielo? Si estamos aquí en la tierra y no queremos hablar con Dios, ¿para qué queremos ir al cielo? Si estamos aquí en la tierra y no adoramos a Dios, ¿para qué queremos ir al cielo? Usted dirá, pastora, eso está fuerte. Sí, pero es que Dios es así. Nos ha mostrado siempre un Dios de amor, pero sí, Dios también es papá. ¿Cuántos no? Yo daba el ejemplo ayer en el discipulado. Yo muchas veces le digo a Samantha, Samantha, deja eso. Samantha, deja eso. Samantha, deja eso. Llega un momento que, ¡pam! O haces caso, ¿verdad? Y creo que esta situación que estamos viviendo es como que esa nalgadita que nos hacía falta. Para mí. Entonces es momento de reaccionar. Y una de las formas en las que debemos reaccionar es a través de la oración. No esperemos una segunda palmada de Dios. Hemos vivido bastantes situaciones, iglesia. Hemos vivido pandemia, hemos vivido escasez, hemos vivido guerras, hemos vivido muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos están leyendo el libro que nos pasó el pastor? La mayoría, ¿verdad? Ahí podemos ver muchas cosas que venimos arrastrando. Entonces, esto es para que nosotros oremos con base. Nosotros debemos orar sabiendo que hay un pasado que puede remontarse en nuestras vidas si no estamos agarrados de Dios. Entonces, para que nuestro futuro sea mejor, debemos ponerlo en manos de Dios. Debemos tener mucho cuidado con las oraciones que hacemos, porque si vemos la vida de una mujer que clamó muchísimo, muchísimo a Dios, fue Ana, ¿verdad? Incluso era tanto lo que ella le pedía a Dios y clamaba, que llegaron a creer que ella estaba borracha, ¿verdad? Porque era la presencia del Espíritu Santo en ella. Porque digo que debemos tener cuidado, no debemos hacer cosas a la ligera con Dios, no debemos jugar con Dios, no debemos hacerle falsas promesas. Vemos el ejemplo de Pablo y Silas. ¿Por qué le digo esto? Porque yo sé que usted no va a orar igual si está tranquilo a si está desesperado. ¿Cierto o falso? Porque si usted tiene un hijo hospitalizado y usted está desesperado por conseguir un dinero para un medicamento, a usted le van a decir, bueno, yo te presto, pero me pagas el 40% de intereses. ¿Usted qué va a decir? Sí, dámelo, yo te los pago. Ahora usted calmado, usted berro 40%. Si no tengo para pagar 100, imagínate 140 menos. Entonces por eso el llamado es que hagan las oraciones con sabiduría. No prometamos a Dios cosas que no podemos cumplir. No por el desespero de que queremos que Venezuela se sane, queremos que mi esposo se sane, queremos que mi mamá se convierta. No hagamos las cosas a la ligera, porque fíjense que Ana le prometió que le iba a dar su hijo. No está mal, pero debemos hacer las oraciones con sabiduría, ¿sí? Porque bueno, yo, Señor, te ofrezco mi vida. Resulta que se cumple lo que yo le pedí a Dios y me muero. Debemos pedir con sabiduría. La palabra dice que no tenemos lo que queremos porque pedimos mal. Entonces es importante saber cómo vamos a orar.
En la palabra nos dice que cuando oremos, dejemos que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestra oración. ¿Quién nos conoce mejor que el Espíritu Santo? Nadie. Muchas veces Él no nos da algo porque sabe que vamos a apartarnos de Él, por eso que nos va a dar. Muchas veces nosotros decimos, ay, bueno, yo le estoy pidiendo a Dios por la finanza, para ayudar, pero si en tu corazón no está el ayudar, Dios no te va a conceder eso, porque ya sabe cómo tú vas a reaccionar. Si Dios toca nuestros corazones para ayudar a alguien, debemos verdaderamente obedecer lo que Dios nos ha mandado. Hoy yo les pido a ustedes que dejen una silla vacía a su lado. ¿Listos? Ahora se ve más llena, gloria a Dios. Esos son los ángeles de Dios que llenarán esa silla. Muy bien. ¿Por qué les pido que dejen un asiento? Esa silla representa el lugar para Jesús. Esa silla que ustedes ven a su lado, allí tienen a Jesús. Debemos, así como le hemos dado el lugar hoy, el asiento, debemos darle el lugar a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestra mesa, en nuestras finanzas, en nuestro país, en nuestras decisiones. ¿Sí? Ese lugar de tiempo, ese tiempo que debemos dedicarle verdaderamente a Jesús. Debemos ser conscientes de que sin Él nada vamos a lograr. Nada podemos, nada tenemos, nada somos sin Él. Sin Jesús, créanme que el camino está completamente patas para arriba. Muchas veces preguntamos, ¿cuál será mi lugar seguro? Creo que el único lugar seguro en nuestras vidas va a ser estar con Papá Dios. Él es el único que nos puede dar la seguridad en medio de las tormentas. Él es el único que nos puede dar eso que nosotros necesitamos. Si nosotros tenemos muchos abrigos, muchos abrigos, ¿verdad? Y nosotros tocamos el latido del corazón, ¿creen que lo vamos a sentir? ¿Están aquí? Si tú tienes muchos abrigos, es que Él tiene 5 abrigos puestos encima. Tú tocas tu corazón, vas a sentir el latido. Suave, ¿verdad? Ahora si tú te quitas esos abrigos, ¿crees que puedes sentir el latido? Mucho mejor, ¿verdad que sí? Hoy el Señor los llama a quitarse esos abrigos. Ese abrigo del miedo, ese abrigo del rencor, para que Él pueda sentir verdaderamente nuestro latido. Si nuestro corazón está latiendo es porque estamos vivos. Y si nosotros oramos, estamos vivos en el mundo espiritual. Si hoy usted se siente muerto, es el momento de revivir. El que no ora, para mí está muerto. Cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de respirar. Empezamos a agonizar. Si no, pregúnteselo a una persona que se ha apartado de Jesús. El primer paso es dejar de orar. El segundo paso es dejar de congregarse. El tercer paso, ya el pecado le parece normal. Esas son las cosas que van cubriendo y no dejan que Dios escuche el latido de nuestro corazón. Entonces es necesario hoy quitarnos esos abrigos y principalmente empezar a orar por nosotros. El cambio siempre comienza de adentro hacia afuera. Nosotros somos ese corazón que necesita empezar a latir. El corazón de Venezuela. El Señor hoy nos llama a latir verdaderamente. El Señor te dice que debes ser prudente. Aquel que ora es una persona prudente. Les pregunto nuevamente, ¿ustedes son prudentes? Díganlo fuerte, amén. Entonces sí somos personas prudentes, porque ese aceite que necesitamos en nuestra lámpara es la oración.
La oración nos puede dar vida, la oración nos puede dar ánimo, la oración nos puede dar respuesta, la oración nos puede dar un milagro. La oración puede cambiar el rumbo de un pueblo. La primera persona que intercedió por alguien fue Abraham. Abraham intercedió por uno de sus familiares, que era Lot. Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, pero él se salvó. Otra de las personas que intercedieron por su pueblo fue Moisés. ¿Y qué pasó con su pueblo? Fue libre. Usted es ese Moisés que Dios necesita. Usted es ese Jonás que Dios necesita. Así que es hora de levantarse y creerse verdaderamente lo que Dios le ha llamado a ser. Somos linaje escogido. ¿Cuántos creen eso? Dios escogió de lo mejor. Nosotros somos lo mejor de lo mejor. Personas prudentes, valientes y esforzadas como Josué. No esperemos que no esté nuestro líder para nosotros agarrar ese liderazgo que Dios nos ha dado. No esperemos que otro ore por nosotros cuando nosotros mismos no estamos orando por nosotros. Hay mucha gente allá afuera, quizás hasta más preocupada por nosotros que por Venezuela que nosotros mismos. Entonces tú dices, wow, es algo que se lleva en el corazón. Ser venezolano muchas veces no es que nací en Venezuela, no. Muchas veces es llevarlo en el corazón. Hay personas que están bastante preocupadas, bastante ansiosas, pero han accionado y han sido prudentes. Han utilizado las herramientas que Dios nos ha dejado. Es hora de levantarnos, es hora de sacudirnos el polvo. Aquellos que estábamos dormidos, aquellos que aún no han salido de su zona de confort, como yo, ¿verdad? Que me costó salir de esa zona de confort, pero Dios respondió mi oración. O mis oraciones, porque fueron muchos días, fueron 2 semanas de oración. Y todo lo que mi esposo me decía que Dios le había mandado decir eran respuestas de mis oraciones. Y ustedes dicen, wow, Dios existe. Ahí es cuando nosotros decimos, Dios existe. Y ha respondido cada una de nuestras oraciones. Y va a seguir respondiendo. Debemos tener en claro que la iglesia no es un restaurante. Estamos leyendo un libro que ha marcado bastante. La iglesia no es un restaurante. Nuestra vida es algo verdaderamente que debemos valorar. No podemos llegar a la iglesia a pedirle a Dios, dame, sírveme, ponme, quítame. No. Debemos venir más bien a agradecerle, a obedecerle, a recibir de parte de Él. Me ha redarguido mucho ese versículo de que el hombre propone y Dios dispone. Las oraciones son proposiciones, iglesia, no mandatos. Nosotros no mandamos a Dios. Nosotros no estamos para cuestionar las decisiones de Dios. Las oraciones son para demostrarle a Dios que confiamos en Él y que necesitamos de Él. Es importante reconocer cada día en nuestras vidas que necesitamos de Él. En todo tiempo, en todo momento. En esa silla vacía está Jesús mirándolo y sabe qué ha hecho, qué no ha hecho. Sabe qué está haciendo con lo que Él le ha dado y qué no ha hecho con lo que Él le ha dado. Es necesario despertarnos en oración, en buscarlo, en llamarlo, en reconocerlo, en ser verdaderamente sinceros con Dios. Debemos ser sinceros en todo momento y quitarnos esos abrigos que quizás no los podemos ver, pero sí los tenemos. Esos abrigos que nos impiden respirar, esos abrigos que son innecesarios en nuestras vidas. El abrigo que queremos nosotros es el que habla el Salmo 91. Ese es el abrigo que necesitamos, el abrigo de Jesús. Más ninguno. Entonces no se sientan mal porque quizás están angustiados. Jesús se sintió angustiado, se sintió triste, sino más bien accionen como accionó Jesús. Al igual que cuando Lázaro murió,
Él se sintió triste y lloró. Pero él accionó. Él fue y le dijo: Lázaro, levántate. Ya lloramos. Ahora es el momento en que Jesús nos diga: Venezuela, levántate. En el nombre de Jesús yo lo creo. Y sigo creyendo que Dios está obrando en este país. Por eso los insto a que no desmayen en oración, que sigamos intercediendo como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, aún como lo hizo Jesús, que intercedió y sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Cada una de las oraciones, cuando nosotros terminamos, decimos: en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro abogado. Y ¿saben algo? Es importante cuando nosotros vamos a un tribunal entregarle cada una de las pruebas y de las cosas que nosotros tenemos para que nuestro abogado nos pueda defender bien, ¿verdad que sí? Entonces es necesario que vayamos a Jesús y le digamos: estoy sintiendo esto, me pasa esto, tengo esto, para que cuando nosotros pidamos una provisión, por ejemplo, Él pueda ir ante el Padre: mira, Él tiene esto, le pasa esto, pero necesita esto. Lo podemos conceder según tu voluntad, según tu propósito. El Padre va a decir: bueno, sí, concedido, aprobado. Eso es lo que nosotros debemos buscar verdaderamente. Ir a otro nivel de oración, ir a otra manera de pensar, a otra manera de vivir. Ya no estamos para vivir igual que antes, estamos para vivir de una manera diferente. Esto que estamos pasando es para ser agradecidos. Debemos valorar cada una de las cosas que tenemos. Muchas veces nos quejamos, pero no vemos al que está al lado. Cuando vamos a un hospital, nuestros problemas están en pañales. Una persona sin brazos, sin dedos, sin piernas. Y nosotros que estamos enteros, muchas veces nos quejamos. Y no valoramos y no le pedimos a Dios verdaderamente lo que es importante. Una de las cosas que más anhelo es poder llegar al cielo y ver cara a cara a nuestro Padre. Esa debe ser nuestra meta principal. Algo que le he agradecido mucho a Dios es poder conocer de su palabra, poder cada día más seguir conociéndolo. Y hoy le pido que pueda mirar hacia esa silla que tiene vacía. Miren la silla. Ahí está Jesús. Los invito a que se tomen unos minutos allí para hablar con Él. Dígale: Jesús, gracias. Jesús, te amo. Jesús, te necesito. Jesús, gracias por estar aquí a mi lado.